Muy buenas con todos, mi nombre es Elkin Darío Pardo, soy estudiante de la carrera de Ingeniería Ambiental de la Universidad Técnica Particular de Loja. En este video les voy a explicar el método de Euler. El método de Euler es un procedimiento de integración numérica para resolver ecuaciones diferenciales ordinarias o en sus siglas EDO a partir de un valor inicial dado. El método de Euler es un método de primer orden, lo que significa que el error local es proporcional al cuadrado del tamaño del paso y el error global es proporcional al tamaño del paso. Como se puede observar en la imagen, la línea de color celeste vendría siendo la gráfica de la función, y este primer punto vendría siendo el valor inicial dado, y sub 0 y x sub 0, a partir del cual se va a trazar la pendiente que nos va a servir para poder calcular el resto de valores sobre la función. En este caso, h vendría siendo el valor de paso, que este va a ser la distancia entre los puntos en el eje X que se vayan tomando, como se puede observar tal cual está en la imagen. Y de igual manera, de los siguientes puntos que vayamos obteniendo en el eje X, se va a calcular el error con respecto a la línea de la función original. Ahora vamos a proceder a realizar un ejercicio aplicando el método de Euler. La función vendría siendo y' es igual a x más y al cuadrado. En este caso, los valores iniciales son para x0 y y0, y el valor de paso es 0,05. Para esto tenemos dos fórmulas, una para calcular los valores en el eje del x y otra para calcular los valores en el eje y. Para calcular los valores en eje X tenemos x sub n más 1 que es igual a x sub n más h. Y para calcular los valores en el eje Y tenemos y sub n más 1 es igual a y sub n más h y esto que multiplica a la función reemplazando los valores de los respectivos ejes. Entonces para esto primeramente podemos proceder a realizar una tabla para mantener en orden los datos, como se observa aquí. El número de iteraciones, los valores del eje X y los valores del eje Y. Primeramente ponemos las iteraciones, iteración 1, 2, 3, 4 y hasta la que nos toque calcular respectivamente del eje X. Y los valores del eje X irán correspondiendo respectivamente a las funciones e igualmente a los valores del eje Y. Para poder calcular los valores de la iteración 1 vendrían siendo simplemente los datos que ya nos da el ejercicio, en este caso los valores iniciales dados. Como ya se dijo al inicio, los valores iniciales dados que nos dieron es de 0 y 0, entonces simplemente se procede a poner en la tabla. Para poder calcular los valores de la iteración 2, se va a utilizar estas fórmulas, pero teniendo en cuenta los valores de la iteración 1, como se va a explicar a continuación. Para poder calcular los valores del x sub 2, en este caso de la iteración 2, entonces procede x sub n, que vendría siendo el valor del x de la iteración anterior, en este caso la iteración 1, que es 0, más el valor de paso 0,05 da como resultado 0,05. Igualmente del eje y. Entonces se procede a y sub n, que vendría siendo el valor de la iteración 1, que en este caso es 0, más el valor de paso 0,05, que multiplica a la función original por reemplazando con sus respectivos datos de la iteración anterior. En este caso tenemos que la iteración original es x más y al cuadrado. Entonces procedemos a reemplazar los datos con los datos de la iteración 1, que son 0 y 0. En este caso dándonos un resultado de 0. Por eso es lo que se pone aquí. Los datos que sacamos, en este caso de la iteración 2, x 0,05 y de la iteración 2 del eje y 0. Igualmente procedemos a realizar de la iteración 3. En este caso para x, cogemos la iteración anterior, en este caso 2, que es 0,05 más el valor de paso, que es 0,05, dándonos un resultado de 0,10. Igualmente, para sacar los datos de la iteración del eje Y, de la iteración 3, procedemos a reemplazar la fórmula, que en este caso es el valor anterior 0 más el valor de paso 0,05 que multiplica a la función original reemplazando los datos de la iteración anterior. Que anteriormente, como ya tuvimos un dato en x, vamos a tener 0,05 más 0 al cuadrado.
Esta vez ya dándonos un resultado en el eje Y de 0,0025. Entonces procedemos a poner los datos en la tabla. Y igualmente, para poder obtener los datos en la iteración 4, procedemos a hacer lo mismo. Reemplazamos los datos con los datos de la iteración anterior, que es en el eje X, 0,10 más el valor de paso 0,05, que es igual a 0,15. Y igualmente en el eje de las Y. Entonces procedemos a reemplazar los datos con el valor anterior, que será 0,0025 más 0,05 y el valor de paso que multiplica a la función original reemplazando los datos con la iteración anterior. En este caso 0,10 más 0,0025 cuadrado, dándonos un resultado de 0,0075. Y así hasta poder llegar al dato que nos pide el ejercicio. Pero para esto también se puede realizar el proceso en Excel, que se lo va a mostrar a continuación. Entonces, para poder continuar con la realización del ejercicio, pero esta vez en Excel, que sería un proceso más automatizado, primeramente vamos a recordar la fórmula, nuestras condiciones iniciales, el valor de paso y las fórmulas que vamos a utilizar. Y igualmente, para no perdernos, vamos a realizar nuestra tabla para ordenar nuestros datos, que vendría siendo las iteraciones, los valores del eje X y los valores del eje Y. Y de este lado vamos a poner una tabla de, de los valores iniciales que los tenemos arriba, que sería el X sub Y sub I y el valor de paso. Tenemos que el valor inicial de X sub I es 0, el valor inicial de Y sub I es 0 y el valor de paso es 0,05. Esos vendrían siendo nuestros datos que los vamos a necesitar para poder armar nuestra tabla. Primeramente, las iteraciones, que estas va a depender del número de... Esta va a depender del valor de X a cual queramos llegar. En este caso, nosotros debemos llegar a 0,8 empezando de 0. Igualmente, Y tenemos el valor de 0. Entonces, como ya vimos, para calcular los valores en Y, perdón, en X, se va a hacer que esto es igual al valor de X en la iteración anterior más el valor de paso. Y aquí utilizamos la función F4 para que este valor se mantenga constante, ya que se lo va a utilizar en todas las iteraciones. Entonces, una vez obtenido esto, procedemos a arrastrar hacia abajo hasta llegar a nuestro valor que queramos hallar. En este caso, nosotros queremos llegar al valor de 0,8. Entonces, una vez con esto, también procedemos a bajar el número de iteraciones. Se puede observar que vamos a realizar 17 iteraciones. Entonces, con esto ya podemos calcular los valores en el eje Y. Entonces, procedemos igualmente a poner la función en Excel. En este caso vendría siendo el Y de la iteración anterior más el valor de paso, que igualmente le ponemos F4 para que este valor se mantenga constante. Y esto que multiplica a la función original que de nosotros es X más Y al cuadrado. Entonces procedemos a reemplazar los datos por X. Entonces le ponemos X más Y, pero al cuadrado, y le damos en Enter. Y una vez ya establecidas las funciones, lo único que queda es arrastrar hacia abajo hasta el valor que queramos hallar y ya nos va a arrojar los resultados. Como podemos observar, los datos son los mismos que hemos calculado antes, solo que este es un proceso ya más automatizado, en el cual ya no habría errores y igualmente nos ahorraría mucho tiempo al momento de realizar esos cálculos. Igualmente, si se necesita llegar a un número aún mayor, simplemente se le sigue bajando igualmente las iteraciones a ver hasta qué iteración debemos llegar. Y como ya está establecido en las fórmulas de Excel, lo único que nos quedaría es bajar y así se obtendrían los diferentes resultados de esto. Entonces, con esto ya podemos conocer los valores del eje Y que le van a corresponder a cada iteración dependiendo del valor que tenga en el eje X. Eso sería todo lo que se vendría haciendo del método de Euler. Muchas gracias.